El tanque británico Mark IV fue la culminación de la primera generación de blindados de la Primera Guerra Mundial y uno de los vehículos más influyentes del conflicto. Introducido en 1917 como evolución directa de los Mark I, II y III, representó el primer intento serio de crear un arma capaz de romper el estancamiento absoluto de la guerra de trincheras. Con más de 1.200 unidades construidas, fue el tanque más numeroso de la guerra y el principal instrumento blindado del ejército británico. En operaciones como Messines y Cambrai, su mera presencia en el frente marcó un antes y un después en la historia de la guerra terrestre, no solo por su potencia de fuego o blindaje, sino por el terror psicológico que provocaba en las tropas enemigas al emerger lentamente, entre el humo, el barro y las explosiones. Si te gusta este contenido, no te olvides a suscribirte, darle like, compartir, activa la campanita, ya que es gratis, no te cuesta nada, es solo un clic y a mí me ayudas a aumentar la comunidad, fomentando que siga trayendo vídeos y mejorando poquito a poco la calidad. Así que, sin más dilaciones, yo soy entre el mar y el viento. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. Ahora quiero meter un poco el origen del término de tanque. El término tanque o tank en inglés para designar estos vehículos surgió por necesidad de secreto. Desde 1915 los británicos desarrollaban los vehículos acorazados y para ocultar su verdadera naturaleza los equipos insistieron en llamar al proyecto Landship, barcos terrestres, y fingieron que fabricaban tanques de agua portátiles. En la documentación oficial se usó el código TANK para los prototipos, idea sugerida quizás por el contraalmirante Stern u otros dirigentes navales. Un memorando del Comité de Buques Terrestres menciona al vehículo como tank, cisterna, para despistar a espías enemigos. Según museos militares, el apodo se popularizó internamente y luego se filtró al personal de fábrica, hasta volverse el nombre común en el frente. Con el tiempo, tank dejó de ser secreto y se adoptó oficialmente para el arma misma. Así, aunque la palabra original del comité era Landship o Heavy Branch, rama pesada, el lenguaje de la guerra hizo que imperara tank, o tanque en español, y en español se tradujo literalmente como tanque, y desde entonces se usa para todos los carros blindados. Esta denominación refleja el carácter camuflado inicial, que parecían cisternas en el frente, y se han mantenido hasta la actualidad. En cuanto al blindaje del Mark IV, era de acero laminado de bajo carbono, es decir, acero colado de buena calidad para la época. Su espesor máximo alcanzaba los 12 milímetros en el frente, mientras que los laterales y la parte trasera tenían 8 milímetros. El techo y el suelo tenían solo 6 milímetros. Este grosor permitía resistir munición ligera y soportaba proyectiles de fusil y ametralladora de 7.7 y 7.92 milímetros sin penetración, y resistía estruendos de artefactos explosivos menores. Sin embargo, era vulnerable a la artillería de campaña de 15 a 20 milímetros y las municiones especiales antiblindaje desarrolladas por los alemanes. De hecho, las planchas de blindaje eran algo decididas. Un estudio posterior concluyeron que a 8 milímetros de acero suave, la penetración asegurada de un fusil antitanque alemán Patrone 13 era un problema real. Por eso se reforzó el frente y la parte superior en el Mark IV respecto al Mark I, duplicando el grosor frontal, pasando de 6 a 12 milímetros. A modo de comparación, el posterior tanque alemán A7V tenía blindaje de 30 milímetros, muy superior, lo que obligó a los británicos a mejorar el modelo futuro. En la práctica hubo algunos casos documentados de proyectiles que lograron penetrar lateralmente o en las uniones de placas, causando bajas por metralla interna, es decir, fragmentos metálicos desprendidos por el impacto. En combate se comprobó que un impacto directo de cañón de fusil antitanque a corta distancia podía atravesar 12 milímetros, aunque era un golpe bastante de suerte, más que la regla. Metalúrgicamente las placas de acero eran de acero laminado de cara dura, fabricado por martillado y templado ligero, lo que producía efectos de rebote en calibres menores al descrito, pero no impedía deformaciones si la energía era alta. El balance era aceptar que no podía detener artillería pesada, pero sí podía proveerte seguridad ante fuego ligero. El tanque disponía de 318 litros
de combustible aproximadamente de gasolina en un depósito separado trasero. Según registros, esto le daba unas 35 millas de radio operativo, aproximadamente 56 kilómetros, bajo condiciones ideales. En combate real, con cambios frecuentes de marchas y bajas velocidades, esta autonomía se reducía. Puede estimarse que su consumo era del orden de 5 o 6 litros por kilómetro, es decir, unos 80 a 90 litros por cada 10 kilómetros recorrido. Con 318 litros de gasolina para 56 kilómetros, efectivamente se requerían repostajes diarios durante las operaciones. En la práctica, el Mark IV no operaba más de 30 a 50 kilómetros seguidos sin reabastecerse. La logística de combustible era un problema serio. Se necesitaban camiones cisternas detrás de las líneas para surtir a los tanques. Las rutas de avance debían planificarse teniendo en cuenta la carga de combustible, de ahí la aparición de versiones transportadoras o tenders sin armamento para cargar combustible y munición a los tanques en el frente. Es importante notar que la capacidad de 318 litros incluía un margen de reserva. En condiciones de combate real se prefería no vaciarlo por completo para evitar quedarse varado. En resumen, la autonomía efectiva del Mark IV era limitada. En días de combate gastaba el tanque entero y condicionaba las ofensivas. Solo se podía planificar ataques cortos o garantizar convoyes logísticos frecuentes. En cuanto al armamento, tenemos dos variantes de este tanque. Tenemos la versión macho, que eran versiones mixtas, y hembras, que solo llevaban ametralladoras. El Mark IV macho llevaba dos cañones QF de 6 libras, 57 mm 6 CWT Hawkeye Mk1, uno en cada sponsón lateral. Estos cañones eran versiones acortadas de uno de calibre 23, longitud de 1.32 metros, para evitar enganches en el terreno. Tenían bloqueo vertical de pólvora, cerrojo abatible y munición de carro lleno de explosivos, 57 x 306R. Su velocidad inicial era relativamente baja, unos 411 metros por segundo, dado a que el cañón fue recortado. Eso limitaba su alcance eficaz a unos 1000 metros, pero era más que suficiente para las trincheras. La carga explosiva de cada proyectil HE alto explosivo era del orden de 1 a 1.5 kilómetros de explosivo, carga de amatol, dentro de un proyectil de 6 libras, 2.7 kilogramos en total. Un blindaje enemigo menor, de hasta 20 milímetros, podía resistirlo mal, pero contra estructuras ligeras era muy efectivo. Se transportaban en cada Mark IV macho 180 proyectiles de este calibre, dado su sustancial potencia de fuego. Además, los Mark IV machos portaban 3 ametralladoras Lewis de 7.7 milímetros, .303 británica, una en la cabina frontal y una en cada sponson. La hembra sustituía los cañones por 5 Lewis, una adicional en cada lado central, para brindar cobertura contra infantería. La Lewis era una ametralladora ligera de aire con tambor circular, superior de 47 o 97 cartuchos. Su cadencia era de 500 a 600 disparos por minuto y velocidad de boca de 744 metros por segundo. El sistema de alimentación era un cargador pan radial. Cada disparo se alimentaba desde ese tambor con alimentación por leva. El disparo se realizaba por apertura de cerrojo al tirar del disparador, sistema de cerrojo accionado por gas de retorno. La recarga implicaba cambiar tambor. La labor, costosa, que se realizaba en acción cuando se descargaba. En combate real, la mezcla de cañones y ametralladoras permitió al Mark IV atacar trincheras y dispersar grupos de infantería, aunque la visibilidad limitada y la pequeña elevación de armas obligaba a aproximarse a corta distancia. La letalidad general fue alta. En Flers y Cambrai se reportaron numerosos centros de ametrallamiento y nidos de ametralladoras, destruidos por la andada de 6 PDR y Lewis. Sin embargo, la recarga lenta de las Lewis y su tendencia a recalentarse exigió doble planificación de municiones. En resumen, el armamento del Mark IV era una plataforma de apoyo pesado. El cañón de 6-PDR con proyectiles HE llenaba de explosiones las trincheras y las Lewis barrían la infantería con fuego rápido. Todo ello de forma combinada por una tripulación bien entrenada, por supuesto. Ahora vamos a hablar sobre la tripulación. El tanque estaba tripulado por 8 hombres. Los roles asignados eran comandante y timonel. También disparaba la ametralladora frontal, conductor en cabina delantera, 2 mecánicos de cambio, o gearmen, encargados de las marchas y potencia, y 4 artilleros de armas. Uno operaba el cañón de 6 libras y otro la ametralladora en cada sponsor lateral.
Los asientos internos eran escasos, principalmente eran bancos y taburetes soldados al chasis. Los visores para observar el exterior eran simples, ranuras horizontales estrechas, protegidas con lupas de vidrio blindado, gabinetes de visera. Desde adentro, los artilleros y los sponsors debían asomarse por esas rendijas limitadas. Se usaban varias ranuras contiguas para tener un campo de tiro más amplio. El conductor veía por un pequeño ventanuco frontal, cuya visión también quedaba obstaculizada por los cuernos laterales de las orugas en el frente. ¿Debido a qué? A que parte de las cadenas, pues, ocultaba un gran porcentaje de visión, limitándolo seriamente. Las condiciones internas eran infrahumanas. El motor en el centro empujaba calor extremo. La tripulación trabajaba en un espacio casi hermético, lleno de humos de escape, aceite quemado y ruido ensordecedor. Sin suspensión, los ocupantes se golpeaban continuamente el cuerpo contra el casco al cruzar escombros. El aire dentro era tóxico y caliente. Notorias intoxicaciones e inconsciencias ocurrían casi permanentemente en este tipo de tanques. No había sistemas de ventilación más allá de las escotillas cuando se abrían. Pero claro, en batalla no los puedes abrir porque puede entrar un proyectil por ahí. La comunicación era casi imposible. Los tripulantes adoptaron señales y golpeteos entre ellos para coordinarse. No había radio interna ni interfono. La distancia entre tripulantes impedía oírse por la explosividad del entorno y del motor. En resumen, se requería buena forma física y resistencia al calor para permanecer horas dentro, sin morir en el intento. El tren de rodaje del Mark IV era una de sus características más reconocibles. Utilizaba el diseño roboidal, con las orugas rodeando completamente el casco para maximizar la capacidad de cruce de trinchera. Esto era un diseño típico de los primeros cruceros de tierra, o los primeros tanques, ya que en su momento inicialmente se les denominaba cruceros de tierra. Cada lado contaba con 13 rodillos de apoyo, fabricados en acero y montados rígidamente al chasis, sin ningún tipo de suspensión. No existían amortiguadores ni muelles. Cada irregularidad del terreno se transmitía directamente al casco y a los cuerpos de los tripulantes. También tenía entre 4 a 6 rodillos de retorno, lo que era muy poco. También poseía la rueda motriz detrás del casco, por medio de cadenas para transmitir la potencia del motor al tanque, y la rueda delantera, que era la rueda tensora, que tensaba la cadena hacia arriba. Las orugas, también de acero, eran anchas y robustas, diseñadas para soportar enormes tensiones. El piñón motriz, como mencioné, estaba situado en la parte trasera y el tensor en la delantera, manteniendo la tensión del conjunto. El resultado era un vehículo extremadamente resistente, pero brutalmente incómodo y mecánicamente castigado. En cuanto a la calidad, digamos, del acero, era muy similar al del casco en sí. Bueno, y por si no lo mencioné, ya que no lo recuerdo honestamente, ya que esto lo estoy editando con posteriori, por si acaso que me faltara el dato, llevaba 13 rodillos, digamos, de suspensión del vehículo por lado, por lo tanto llevaba 26. También quiero mencionar que las orugas, por ejemplo, eran de acero forjado, remachado, es decir, las orugas eran de acero forjado con eslabones remachados anchos, de aproximadamente 53 centímetros de grosor para repartir el peso. En cuanto a la transmisión del Mark IV, era extremadamente primitiva y exigía una coordinación humana casi absurda. Disponía de una caja de cambios primaria con 2 marchas hacia adelante y una hacia atrás, combinada con una caja secundaria de 2 velocidades que permitía seleccionar relaciones entre alta o baja. No existía diferencial en el sentido moderno. El giro se realizaba mediante embragues y frenos independientes para cada oruga. Para operar este sistema era necesario varios tripulantes actuando simultáneamente: el conductor, el comandante y 2 mecánicos encargados de gestionar los cambios, cada uno en una oruga. El resultado era un sistema funcional, pero agotador, lento y propenso a errores bajo estrés de combate. Cada giro suponía pérdidas de potencia y un enorme desgaste físico para la tripulación. Desde un punto de vista mecánico, el Mark IV estaba propulsado por un motor Daimler Foster de 6 cilindros en línea, con una cilindrada aproximada de 16 litros y un funcionamiento basado en el ciclo Otto de gasolina. Este motor, derivado de tractores de artillería pesada,
del mismo nombre del motor, utilizaba válvulas de manguito tipo Knight y refrigeración líquida, desarrollando una potencia máxima de 105 caballos de fuerza a unas 1000 revoluciones por minuto. Aunque esta cifra puede parecer ridícula, desde una perspectiva moderna, en 1917 representaba un compromiso entre potencia, fiabilidad y simplicidad mecánica. El motor estaba instalado en el centro del casco sin compartimentación real, lo que provocaba que el calor, los gases de escape y los vapores de combustible inundaran el interior del vehículo. El par motor era elevado para la época, estimado en más de 700 Nm, necesarios para mover un vehículo de casi 30 toneladas a través de terreno devastado por la artillería. Pero a pesar de su potencia, la verdad que era muy poco para la geometría general, ya que este tanque era muy largo, de 8.05 metros de largo, hecho a propósito para poder superar trincheras, que casi no tenía salientes, pero también era muy baja, de 2.7 metros de alto, dependiendo del área, con un punto alto en el centro del techo, pero no hubo espacio para una torreta. Sin suspensión activa ni amortiguadores, el chasis absorbe toda la vibración en terrenos irregulares. La tripulación literalmente saltaba violentamente con cada bache. Aunque la distribución del peso era aproximadamente pareja entre la parte delantera y trasera, tendía ligeramente un poco hacia el centro debido al peso del motor, como es evidente. Como resultado del tren de rodaje rígido, el movimiento era muy tosco. La falta de suspensión provocaba frecuentemente que las cadenas se salieran de los rieles, de las orugas, si el terreno era muy tortuoso. El Mark IV era un vehículo enorme y pesado. La masa en combate se situaba alrededor de las 28.4 toneladas para la versión macho y 27.4 toneladas para la hembra. En vacío, sin munición ni combustible, rondaba unas 25-26 toneladas. Esta gran masa en un chasis de 8 metros de longitud exigía una enorme presión al suelo, tema del que ya he hablado anteriormente en este mismo vídeo, y limitaba severamente la potencia disponible. El motor de 105 caballos rendía una relación de potencia-peso de solo 3.6 caballos por tonelada, o 2.7 kilovatios por tonelada en la versión macho. Para hacernos una idea, hoy un vehículo pesado tiene aproximadamente 20 caballos por tonelada. Esta baja relación imponía que cualquier pendiente o barrizal detuviera al tanque. El peso adicional del blindaje extra de 12 milímetros del Mark IV contra los 6 del Mark I y del armamento mantenía esta pobre relación. El centro de gravedad era bastante bajo, todo el peso estaba a poca altura del suelo, lo cual favorecía la estabilidad longitudinal, pero la enorme longitud, 8 metros, entre ejes extremos, dificultaba giros cerrados. Cada oruga cargaba casi 14 toneladas distribuidas en 13 ruedas de acero. La impronta sobre las orugas cargaba unos 28 toneladas cada una, por lo que era crucial mantener las orugas intactas. En general, la movilidad del Mark IV era muy limitada, lenta aceleración, difícil de maniobrar en campo abierto y propenso a atascarse. Solo en terreno seco y firme podía avanzar a ritmo continuo, pero sobre barro o pendientes cortas podía quedar inmóvil o incluso derrapar. La estabilidad lateral era buena, pero la longitud sufría. Por ejemplo, al cruzar pequeñas pendientes pronunciadas, la parte trasera a veces levantaba ligeramente la delantera, fenómeno anodosico, típico de tanques. En cuanto a la movilidad, el Mark IV alcanzaba una velocidad máxima teórica de unos 6 km por hora, aunque en condiciones reales de combate rara vez superaba los 3 o 4 km por hora. En terreno seco y firme podía mantener una marcha constante, pero en barro, cráteres o pendientes pronunciadas se volvía extremadamente torpe. La presión ejercida sobre el suelo, de casi 30 toneladas, aunque repartida por sus largas orugas, seguía siendo elevada para terrenos saturados de agua, lo que provocó numerosos atascos en batalla, como Panzer Del. Su autonomía era igualmente limitada, transportaba aproximadamente 318 litros de combustible, lo que le daba un alcance máximo de unos 50 a 55 kilómetros en condiciones ideales, reduciéndose drásticamente en combate real. El consumo era brutal, superando los 5 litros por kilómetro, lo que obligaba a una logística constante del repostaje. De ahí que habían chasis de Mark IV que no llevaban armamento, sino que únicamente llevaban víveres, armamento, o sea, proyectiles de armamento y tanques de combustible para repostar a estos colosos
inmóviles, debido a que moverlos eran muy complicados. Y como es evidente, estas maniobras hacían que perdiera potencia y requería un gran esfuerzo físico, ya que este sistema de embragues y frenos independientes permitía detener y ralentizar una oruga para girar, sí, pero a costa de mucha pérdida de potencia y esfuerzo físico, lo que en definitiva hacía que la transmisión era muy rudimentaria según estándares modernos, mecánica directa, pesadilla logística para el equipo, pero efectiva para lograr el propósito básico, a costa de perder movilidad y que un cañón de artillería o antitanque te dará un impacto directo. Como cabe esperar, no hay registros fiables de la aceleración, pero obviamente era un vehículo lento en arrancar. Su presión sobre el terreno era relativamente alta, con unos 28-29 toneladas repartidas sobre los más de 20 metros cuadrados de superficie de oruga en contacto. La presión específica rondaba entre 0.6 a 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto era suficiente para hundirse en terrenos muy blandos. Por ello se recurrió a inventos como los fascines, pilas de troncos en el techo para rellenar zanjas, o vigas de desatasco, para ayudarse a cruzar obstáculos. El Mark IV representó el clímax de la primera generación de tanques británicos. Aunque lento y tosco, y hubieron otras versiones como por ejemplo el Mark VIII, demostró de modo irrefutable que un vehículo blindado pesado podía cruzar trincheras e influir en la batalla terrestre. Sus innovaciones y blindaje reforzado, armas mejoradas y modalidad de diseño sentaron precedentes para vehículos posteriores. En la historia militar, el Mark IV y sus hermanos marcaron el fin de la guerra de trinchera estática y el comienzo de la guerra mecanizada. El uso masivo coordinado de Mark IV en Cambrai mostró cómo los tanques podían romper líneas enemigas con el apoyo de artillería, sembrando la semilla de las doctrinas acorazadas modernas. Técnicamente, el legado del Mark IV fue menos la ingeniería específica, motor anticuado, transmisión rústica y más la prueba de concepto. Un chasis rodante blindado con armas. A largo plazo inspiró los tanques de la década siguiente, como el Mark V y los primeros diseños soviéticos y estadounidenses, hasta influir en el desarrollo del tanque M1917. La idea del terrible tanque persistió, llevando a sus mejoras constantes más potencia, suspensión, torretas completas, etc. Hoy, los tanques actuales apenas recuerdan al Mark IV en su forma, pero comparten con él la idea inicial de transportar fuego de artillería protegido sobre cadena. Históricamente, el Mark IV es venerado en museos como símbolo de la revolución blindada y de la ingeniosidad militar de la Gran Guerra. Su evaluación final es ambivalente. En 1917 era una máquina asombrosa, aunque con deficiencias evidentes. Su verdadero valor residió en demostrar que el tanque podía dominar el campo de batalla. En este sentido, el Mark IV dejó un legado tecnológico y doctrinal que perduró en las décadas posteriores.